Dios, hermanos y hermanas. Aquí estamos en Producciones de Matute, en un programa más para hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Santísima Madre del Cielo, la Virgen María, ya que siempre Jesús y María están junto a nosotros, para llevarnos de la mano por el camino de la verdad y la vida, para llevarnos de un camino mucho mejor en la vida. Y así, hermanos, cada día, pues, la Iglesia Católica nos trae una parte del Evangelio, un mensaje, la palabra del Señor, que nos habla directamente, porque es palabra del Señor que nos dice a nosotros, que nos enseña, que nos da la luz, que nos guía, que nos orienta para vivir un día mejor, para ser mejores cristianos, alimentarnos de su palabra, que eso es lo que a nosotros nos sirve, el alimento espiritual, para ser mejores en nuestra vida, en nuestra familia, para ser mejores en nuestro trabajo, en nuestros días, y hasta cuando termine nuestra vida aquí, cuando el Señor nos diga que tengamos que ya partir. Pero tenemos que partir de una forma santa, de una forma limpia y pura. Y para eso el Señor todos los días nos enseña la palabra de Él y nos habla directamente al corazón, para que entendamos y nos llenemos de ese amor que el Señor nos quiere. Bien, hermanos, y hoy en este día vamos a hablar del Santo Evangelio, y vamos a hablar un poquito de este gran santo que lo conocí hace tiempos de su vida y que lo he visitado también en su tierra. Y del Padre Pío, como siempre, el Padre Pío que es el patrono de este medio digital. Hablaremos de él, hablaremos de los perfumes de Padre Pío, cómo eran, cuáles eran sus señales cuando él se aparecía en un momento determinado ante los hermanos. Bien, y vamos a leer la palabra del Señor del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. Y nos persignamos en nombre del Padre, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Y decimos que, y nos dice el Evangelio, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿no creéis que he venido a abolir la ley o los profetas me han venido a abolir, sino a dar plenitud? Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios y gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy nos trae un mensaje maravilloso del Señor que nos dice que Él no vino a abolir los mandamientos, sino vino más bien a ratificar esos mandamientos y a cumplir, y a que nosotros cumplamos con estos mandamientos, que tenemos que leer estos mandamientos y analizarlos uno a uno en estos tiempos para darnos cuenta de lo que tenemos que, cómo vivir la vida, cómo tenemos que soportar esta vida tan complicada que hay en este tiempo, de tantas tentaciones, de tantas cosas, tanto materialismo. Entonces, el Señor nos dice en la palabra de hoy que Él vino a ratificar, Él no vino a abolir, Él vino a dar testimonio y dar testimonio con su vida para que se cumpla lo que el Dios Padre lo mandó a Él, a esta misión a enseñar, a evangelizar, a dar testimonio de la vida y a cumplir Él también los 10 mandamientos que en el Antiguo Testamento pues se escribieron. Y justamente vamos a leer estos 10 mandamientos que el Padre Dios nos dio y que nuestro Señor Jesucristo vino a ratificar. Y estos 10 mandamientos son, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Solo existe un Dios creador y todopoderoso al que adorarás. Dice, no tomarás el nombre
de Dios en vano. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni mentirás. Dice, no tolerarás pensamientos o deseos impuros, no codiciarás bienes ajenos. Miren, estos son los 10 mandamientos que está escrito en el Antiguo Testamento, en la tabla de Moisés, y que, y que el Señor vino a confirmar con el amor que Él nos dio, que Él dio su vida para entregarse por el amor a nosotros, para salvar nuestras vidas, para salvar nuestras almas, para que nosotros tengamos una vida diferente, para que nosotros salgamos de las tentaciones, salgamos del pecado. Entonces, tenemos que hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay diferentes formas como podemos nosotros convertirnos, por ejemplo, en las enfermedades. Cuando hay enfermedades, nosotros podemos sentir la necesidad del Señor, podemos sentir la necesidad de que Dios nos ama en el dolor y en el sufrimiento. Estamos allí con ansias de conocer al Padre, de que por qué cuando estuve bueno, pues no me importaba, no tomaba en cuenta los mandamientos, por decir. Pero si me ha llegado una enfermedad terrible, una enfermedad grave, ahí tenemos que soportar, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es por eso que quizás el Señor te manda esa enfermedad. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de que la vida es diferente, de que la vida es, es estar siempre con el Señor, de cumplir estos mandamientos y que nosotros en este sufrimiento, en este dolor, nos entregamos a Él y lo recibimos a Él de todo corazón. Y recién ahí abrimos nuestro corazón de carne, o se convierte nuestro corazón de carne, porque a veces tenemos un corazón de piedra y tenemos que aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da en estos momentos de dolor. ¿Para qué? Para conocerlo más a Él y permanecer en Él y tener siempre un camino de santidad, un camino de santidad y, y salir adelante, ¿no? Y salir adelante. Y aparte de eso, de que una vez conociendo a Dios, conociendo al Señor, podemos ser luz para los demás, podemos ser luz para iluminar el camino, porque el Señor es el camino, es la luz que nos conduce hacia lo alto, porque nacimos de lo alto, venimos de Dios y pedimos en nuestro corazón que, que nos llene de ese amor. Y el Señor viene y nos llena de ese amor, y también, como dice en la palabra, tenemos que hacer la sal, esa sal que da el gusto, que da el sabor a todas las cosas. Es cuando una comida que está sin sal, pues sale un sabor un sabor insípido, sin sabor, pero si pones la sal en la comida, pues se ve más rica la comida. Entonces, así mismo tenemos que ser nosotros la sal que alimenta, que da gusto a las demás personas, llevar el evangelio de una manera muy, muy espiritual, con pureza, con ese amor, con el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, y a todas partes, por ejemplo, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, a nuestra familia, ser ejemplo para que los demás también sigan el ejemplo de este camino, de este camino que tenemos que seguir, por ejemplo, de los cumpliendo siempre los mandamientos, como es, por ejemplo, uno de los grandes mandamientos, honrar a Dios sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Otro, no matarás, por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre, que es lo más lindo que el Señor nos regala, pues,
así como nos regala hijos, también tenemos ese regalo maravilloso de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es como que tuviéramos, es como que estuviéramos sirviendo directamente a Dios cuando atendemos a nuestro papá, atendemos a nuestra mamá en su salud, en lo económico, cuando ellos no tienen y nosotros ya trabajamos y podemos ayudarlo. Entonces, esas cosas tenemos que llevarlas en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de que siendo así nosotros, el Señor se da cuenta de que tenemos que ser buenos cristianos y al ser buenos cristianos pues estamos en un buen rumbo, en un buen camino, en un buen camino de un camino al cielo donde el Señor quiere que un día lleguemos con nuestra pureza, ser limpios de corazón, ser buenos, pero, pero sobre todo siempre cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los sacramentos. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, los santos, cómo ellos hicieron una vida difícil. Pero ese es un ejemplo bonito de seguir, ¿no? A diferencia de otras personas que desconocen a Dios, que son cristianos, que no creen en Dios, que no toman en cuenta, que piensan que es de vivir y nada más, y sin tomar en cuenta al Señor, y sabiendo que el Señor nos quiere, sabiendo que el Señor nos ama, pues se le dicen, pero no toman en cuenta. Es una pena realmente que muchas personas a veces mueren así, y ojalá que Dios los tenga en su corazón también y les perdone a ellos. Bien, bien hermanos, este es el capítulo que hoy el Señor nos ha traído de su palabra, de que el Señor vino a ratificar esos mandamientos, como dice en todas las palabras, y el Señor cumplió con su mandamiento, entregando su vida, su sacrificio, entregando toda su sangre y quedándose con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, allí en la Eucaristía, en la hostia sagrada, donde lo podemos visitar en las iglesias y conversar con Él directamente. Y Él nos hablará directamente a nuestros corazones y así poderlo entender más, porque el razón de estar en esta vida. Y el razón de estar en esta vida y el razón de que un día nos encontraremos allá con Él. Bien, hermanos, despedimos esta parte del programa para venir a hablar un poquito de ese santo maravilloso que se celebra el 13 de cada año, como es San Antonio de Padua. Volvemos en unos instantes. En una oración y ese latir profundo de todo corazón, entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Nos llena con su espíritu en una oración, en el latir profundo de todo corazón, entre versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Porque el Padre está conmigo. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Caminando por el mundo, encontré un amigo lleno de amor siempre fiel. Donde quiera va conmigo, es puente y es camino, la verdad y la vida. Cada día busca mi leal compañía. Nos llena con
paz y alegría, sosiego. Nuevamente retomando el programa, donde vamos a hablar sobre este gran santo franciscano, este gran santo portugués, pero que él vivía y murió en Italia, en Padua, una ciudad muy bonita, un templo inmenso donde se encuentran sus restos. Realmente maravilloso visitar ese lugar allá en Padua. Pero aquí tenemos un poquito la historia de San Antonio, que se celebra justamente el 13 de junio de todos los años, porque él falleció justamente el 13 de junio de 1231 en Padua, en Italia, ¿no? Entonces ahí están sus restos, como decimos, pero también queremos contarle, queridos hermanos, que San Antonio de Padua, así se lo conoce como San Antonio, pero su nombre es Fernando de Bulboes, en Lisboa. Él nació en Portugal, en Lisboa, realmente otra ciudad hermosa también que la conocí. Y él nació el 15 de agosto de 1195. Fue un fraile franciscano conocido por su profunda fe, su don de oratoria y los numerosos milagros que se atribuyen. Su vida estuvo marcada, dice, por la entrega a Dios, a la predicación del Evangelio y el amor al prójimo. Y en verdad, sí, esto podemos hacer un pequeño comentario que he escuchado, que realmente sí. San Antonio de Padua fue un gran predicador, creo que el mejor predicador del mundo, pues, y cuando él falleció, sacaron su cuerpo, pues se había descompuesto todo menos su lengua y la parte de aquí de la garganta, ¿no? Y eso, y esa parte de su cuerpo, de su órgano, que es la lengua, pues se exhibe allá en la iglesia de San Antonio de Padua, allá en Italia, en Padua mismo, se puede ver y está intacta ese órgano con que él predicaba. Y realmente es como el Señor da pruebas de que a sus hijos le premia así de esa manera, ¿no? Dando testimonio de que fue un gran predicador, un gran fraile, un gran franciscano, un gran hijo de Dios, que se ganó el cariño de muchísima gente y que también hizo muchísimos milagros. Por ejemplo, también nos dice aquí en las investigaciones que hemos hecho, dice, y San Antonio de Padua, dice, está considerado como el santo que ayuda a encontrar los objetos perdidos, vela por los solteros y protege a los hijos. De hecho, uno de sus milagros más famosos que ocurrió con el pequeño Tomasito, un bebé de 20 meses, Tomasito estaba a punto de morir ahogado. Su madre rezó a este sacerdote franciscano del que era devota, y por su intercesión el pequeño se salvó de morir ahogado. Dice, este milagro es una de las 5 curiosidades que se debe conocer de la historia de San Antonio de Padua. Su vida y su culto actual nos ha dejado otros motivos y muestras con la que se le recuerda cada año. Y aquí también tenemos, hermanos, dice, San Antonio de Padua es santo de las causas perdidas. Dice aquí, a este doctor de la iglesia le llaman doctor a San Antonio. Dice, también se le conoce como el santo de las causas perdidas. Esta devoción proviene de una historia que vivió San Antonio en primera persona. Dice, se encontraba en Bolonia como maestro. Un día, uno de sus alumnos se le robó un libro del Salmo sin que se enterara, tanto si lo había perdido como si se lo había robado. Pensó que en la misma solución rezó para encontrarlo. Y finalmente el joven se lo terminó devolviendo. Este libro se conserva en la actualidad en el convento franciscano de Bolonia. Desde entonces, los creyentes rezan al santo de Padua para encontrar objetos perdidos. Dice, y otra de las ayudas que tiene San Antonio es la intercesión para la conversión. Este es patrón de albañiles, dice, papeleros, viajeros y pobres, y también es un buen aliado para los solteros que piden encontrar
pareja y poder casarse. Miren, ahí lo más lindo que para los solteros que puede encontrar una esposa y el San Antonio se los dará una buena y linda mujer. Dice, aquí tenemos también aquí para cerrar este capítulo, tenemos también aquí, dice, una oración de Padua. Dice, haz encontrar lo que estaba perdido. Dice, oh glorioso San Antonio, tú has ejercido el divino poder de encontrar lo que estaba perdido. Ayúdame a volver a encontrar la gracia de Dios y hazme celoso en el servicio de Dios, en vivir las virtudes. Hazme encontrar lo que estaba perdido para mostrarme la presencia de tu voluntad. Y aquí hay que rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo también lo que el Señor nos dijo también en la palabra, ¿no? Que hay que cumplir con los mandamientos y obedecer. Y este es uno de los santos que cumplió y obedeció con los mandamientos del Señor. Y aquí tenemos como un ejemplo más de ser un buen cristiano, de ser un hijo y un ejemplo a seguir para él. Bien, vamos a continuar ahora para la última parte del programa con el Santo Padre Pío en este programa que tenemos, que es leer una parte importante de lo que fue su vida. Y así mismo regresamos en un momentito. De versos humildes, un mensaje sublime del amigo que hablamos en esta canción. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Caminando por el mundo, encontré un amigo lleno de amor siempre fiel. Donde quiera va conmigo, es puente y es camino, la verdad y la vida. Cada día busca mi leal compañía. Nos llena con su espíritu en oración. De vuelta, mis queridos hermanos, para hablar de otro santo, de otro hijo de Dios, un gran cristiano también así, para seguir sus pasos, seguir su santidad y caminar con ellos de la mano, porque realmente leer la vida de ellos es un plus, es una alegría, es un encuentro con el Señor, que ellos nos llevan de la mano a Cristo Jesús. Y aquí vamos a conversar una de las características o carisma del Padre Pío que tuvo en su vida aquí en este mundo, en su convento de San Giovanni Rotondo, que es algo increíble, que creo que a mí me pasó alguna vez, oler un perfume maravilloso y eso también se lo puede oler también, esos perfumes maravillosos que salen, por ejemplo, en el Jardín del Cajas, en el Jardín de Cajas o algún otro santuario. Por ejemplo, en el Jardín de Cajas, donde está la imagen del Padre Pío, pues hay personas que me han contado que lo han visto al Padre Pío por ahí y lo han demostrado, y él lo demuestra en un perfume, un rosario que él lo va dejando y que se presenta y está en la entrada de este santuario, como es el Jardín de Cajas, como él lo dice, que está siempre en las puertas del cielo, y él está en ese pedacito de cielo. En la entrada está el Padre Pío. Bien, vamos a leer qué es lo que nos dice este libro de los perfumes, y nos dice lo siguiente. Dice: otro carisma era el de los perfumes,
varios místicos han tenido este fenómeno de exhalar perfume. No podemos dejar de pensar lo que se decía San Pablo de los buenos cristianos. Somos el buen olor de Cristo, que está en Corintios 2:15. Y también referente a una persona que ha tenido una vida ejemplar, se dice que murió en olor a santidad. En lo que se refiere al Padre Pío, miles de personas han sido testigos y, podríamos decir, beneficiarios de este don, pues a menudo esos perfumes anunciaban una sanación o una gracia especial conseguida por el Padre Pío, conversión de una persona querida, protección contra un peligro, etc. Un agradable olor se despedía de él o de objetos que había bendecido o sencillamente tocado. Era el olor a azucenas, violetas o rosas o jazmines. Es lo que le sucedió en septiembre en 1951 al jefe de la estación central de Roma. Sufría un cáncer muy avanzado en la garganta y había recibido ya los últimos sacramentos. Cuando se avecinaba la muerte, le dieron a besar una foto del Padre Pío. De repente todos los miembros de su familia, algunos eran ateos, percibieron una fragancia deliciosa y persistente. El moribundo, que ya no podía hablar desde hacía mucho tiempo, abrió la boca para decir: sáquenme esas compresas, estoy sanado. Un día el doctor Romanelli, que había examinado a pedido del superior de los capuchinos, acercándose al Padre Pío, recibió un intenso perfume y quedó casi escandalizado. Un fraile con fama de santidad que se perfuma. Otro día no percibió nada. Sin embargo, el día en que se despidió del Padre Pío, notó otra vez una oleada de esta fragancia, que le siguió algunos momentos después de salir de la celda del Padre. El doctor Festa, habiéndose llevado un lienzo con sangre del Padre Pío para examinar con el microscopio en su estudio de Roma, se dio cuenta que en el bus los viajeros percibían un perfume sin saber dónde venía. Una vez en Roma, el laboratorio donde tenía guardado el lienzo se impregnó del mismo olor. De por sí, la sangre no tiene un olor agradable y mucho menos cuando empieza a descomponerse. Este aroma era la señal evidente del origen sobrenatural de los estigmas del Padre Pío. Miren, hermanos, qué bonito que nos cuentan, ¿no? Que el Padre Pío tenía esos olores, esos perfumes, una fragancia increíble que también a veces lo demuestra, también, como le decíamos, en los templos, por ejemplo en el Cajas, donde yo una vez percibí, unos hermanos que estábamos ahí, ese olor de perfume, ese olor de santidad que el Señor nos regala y nos regala a través del Padre Pío en diferentes partes. Y ese es uno de los signos de que estamos cerca de Dios. Así que acerquémonos siempre a Dios con lo que dice en la palabra, cumpliendo siempre los 10 mandamientos. Bien, y vamos a pedir oración para que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de nosotros en nuestras necesidades, en nuestros conflictos, en nuestros sufrimientos, en nuestro trabajo, que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos los hermanos que nos escuchan en este programa, que nos siguen de una u otra forma, y que el Señor también nos bendiga este programa y nos bendiga a nosotros para seguir sacando estos programas y que sea de ayuda a los hermanos que lo necesitan, con la palabra del Señor. Así, hermanos, nos despedimos. Será hasta una nueva edición aquí en Producciones Matute. Es puente y es camino, la verdad y la vida.